Ya, ok. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Escucha, ingeniero? Ya. Muchas gracias por confirmar. Vamos a iniciar la clase, el tema 6. Entonces vamos a empezar a grabar también. Recording in progress. Ok, entonces muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ya estamos en el tema 6, que corresponde a inversiones y financiamiento. ¿Me confirman, por favor, la pantalla? E iniciamos. Se ve, Inge. Ya, ok. Muchas gracias. Entonces empezamos. Vamos a maximizar esto, a ver. Ok. Entonces, este es el tema 6 que ya corresponde al tercer grupo de estudio. En este caso sería el estudio económico, ¿ya? Entonces, inicialmente hemos tenido el estudio de mercado. Después hemos hecho el estudio técnico en varios temas y ahora vamos a entrar al estudio económico, ¿no? Que es la tercera parte que yo en particular considero, ¿no?, más importante, de la preparación y la evaluación de proyectos. Entonces, el contenido de este tema, vamos a ver lo que son las inversiones del proyecto, ¿no? Los tipos de inversiones, cuántas hay, la relación entre estas, el método de cálculo del capital de trabajo, que es el más crítico, ¿no? Vamos a finalizar con un cronograma de inversiones, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tendríamos más o menos un monto de todo lo que necesitamos, ¿no? Y la segunda parte, ¿no?, responde a la pregunta, ¿y ahora de dónde vamos a sacar ese monto de dinero? Entonces, vamos a hacer un estudio financiero, ¿no?, para el proyecto. Vamos a buscar fuentes de financiamiento, vamos a ver sistemas de amortización, etcétera, ¿no? Y vamos a concluir con un resumen de la asignatura, del tema, perdón. Entonces, los objetivos de este tema son, bueno, es estimar los costos de inversión del proyecto, ¿no? Entonces, en el estudio técnico hemos tratado ya, ¿no?, de cuantificar a grosso modo las máquinas que necesitamos, ¿no? Por lo menos sabemos la cantidad, ¿no? También del personal, etcétera, ¿no? De las materias primas, todo. Entonces, ahora vamos a detallar, ¿no?, cuáles son esos costos de inversión, a cuánto ascienden. Vamos a estimar los ingresos como los egresos del proyecto también, ¿no? Ya vamos a ver los ingresos, ¿no? Vamos a proyectar. Según la producción que tengamos, vamos a hacer una estimación, ¿no? Vamos a estimar el financiamiento, ¿no? De dónde podría venir nuestro financiamiento, ¿no? Cuántas fuentes hay, cuál conviene, etcétera. Vamos a calcular la amortización y los pagos de intereses, ¿no?, de ese financiamiento. Ok, entonces, bueno, ¿no?, para hacer una introducción, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, ¿no?, que la inversión de proyectos, tanto en el sector público como privado, es un mecanismo de financiamiento, ¿ya?, que consiste en la asignación de recursos reales y financieros. Entonces, bueno, ya hemos llegado a un punto que ya tenemos que determinar, ¿no?, cuánto es el financiamiento, ¿ya? Cuánto va a ser la inversión, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que comprar, ¿ya? Máquinas, materiales, contratar personal, hacer infraestructura física, etcétera, ¿no? Entonces, buscamos una fuente de financiamiento para que nos asigne recursos, pero que sean reales, ¿no? ¿Ya? Para esto será necesario, ¿no?, concluir el proyecto de factibilidad. Recuerden que esta materia trata de la determinación de proyectos de factibilidad, ¿no? La determinación de la factibilidad de proyectos de inversión, ¿no?
Entonces, un estudio financiero, ¿no?, es esencial, ¿no?, para determinar la factibilidad. Ya entrando, ¿no?, a lo que son las inversiones, ya. Entonces, las inversiones se utilizan, ¿no?, determinados recursos, ¿no?, para fabricar, crear, etcétera, o adquirir bienes de capital, ¿ya?, e intermedios, ¿no? Bienes de capital, dice, ¿no? Las máquinas que vamos a adquirir son bienes de capital, ¿no? Las materias primas son bienes intermedios, ¿no? Porque vamos a comprar, luego se va a ir en el producto y luego vamos a volver a comprar y etcétera, ¿no? Va a recircular la materia prima, ¿no? Pero todo eso es necesario, ¿no? En cuanto a las inversiones, ¿no? En cuanto a las inversiones, hay que hacer una estimación de las inversiones, ¿ya? Hay que estimar, ¿no?, cuánto va a ser, a cuánto asciende, ¿no? La suma de la adquisición de los equipos más lo grande sería los terrenos, ¿no? La construcción, después materiales necesarios, ¿no? Personal, y tal vez haya que capacitar a este personal, etcétera, ¿no? Algunos estudios que necesitemos, ¿no? Lo que tengamos que gastar en la constitución de la empresa, del proyecto, etcétera, ¿no? Esos son lo que vamos a estimar. En este gráfico, ya aquí se puede ver, en resumen, ¿no?, los tres tipos de inversión, ¿ya? La inversión fija, ¿no?, la inversión diferida y el capital de trabajo, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunos como ejemplos y luego vamos a entrar a analizar cada uno de estos. Lo primero son las inversiones fijas, ¿ya? Las inversiones fijas nos dice aquí lo primero que son no depreciables, ¿no? La depreciación es la pérdida de valor de algún activo, ¿no? Y hay que ahorrar dinero para volver a comprar eso, ¿no? Entonces, esa es la depreciación. Ya. Aquí dice no depreciables primero, ¿no? A ver dónde está el puntero. Vamos a utilizar por aquí, un color rojo tal vez. Aquí. Ok. Fíjense, en este primer grupo están los no depreciables. ¿Dónde está el cuadrado cuando se lo necesita? Por aquí, ¿no? Aquí están. Dicen los no depreciables, ¿no? Si la depreciación es la pérdida de valor, ¿no? Aquí nos dice que terrenos es no depreciable, ¿no? Que no pierde su valor. No, si uno compra un lote de terreno en la circunvalación, y hay muchos, ¿no? Muchos, hasta en el centro, ¿no? Que sirven de estacionamientos, ¿no? Hay uno en la 6 de agosto y la Roma, que es un garaje grande, ¿no? Que no está construido nada y sirve de estacionamiento para vehículos, ¿no? Entonces, ese terreno seguramente lo han adquirido hace muchos años y en un bajo costo, ¿no? Pero ese lote de terreno ahora, ¿cuánto cuesta, no? Cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, vemos que ese lote en la 6 de agosto, también ahí en el centro, ahí en la 6 de octubre, ahí frente a la librería Pompeya y también, etcétera, ¿no? Esos predios no han perdido su valor para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Han ganado valor. Entonces los terrenos no se deprecian, ¿no? Pero no estamos hablando de las construcciones, ¿no? Las construcciones, como los edificios, pierden su valor, ¿no? Porque se deterioran, etcétera, ¿no? El único activo depreciable, no depreciable, que no pierde su valor son los terrenos, ¿no? Pero estamos hablando del lote de terreno. Ok, pasamos al segundo grupo, que serían los activos fijos, dentro de los fijos, ¿no?
serían los depreciables, ¿no? Los que van a perder su valor. Entre estos están las construcciones civiles, como hemos dicho, ¿ya? Por ejemplo, los edificios pierden su valor, ¿no? Las canchas de césped sintético dice que tienen entre 15 y 17 años de vida útil, ¿no? Va perdiendo su valor. Las maquinarias no tienen una vida útil, ¿no? Los vehículos, ni qué decir, ¿no? Los muebles en seres, otros, etcétera, ¿no? Entonces, estos pierden su valor, ¿ya? Ya. A ver, vamos a poner más ejemplos más adelante, ¿ya? Otra cosa que diferencia estas, ¿no? Es que estos activos fijos son tangibles, ¿no? Les llaman bienes tangibles también, ¿no? Que se pueden tocar, ¿no? Que tienen materia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tocar mi vehículo, ¿no? Puedo tocar las máquinas, puedo tocar la construcción civil, inclusive el terreno lo puedo tocar, ¿no? Son tangibles, ¿no? Esto sería otra característica, ¿no? Para identificar. Vayamos a otro grupo de inversiones, ¿no? En este caso son las inversiones diferidas, así se llaman, inversiones diferidas, y entre ellos, ¿no? Están estudios, ¿no? Estudios de mercado, están estudios, etcétera, ¿no? Gastos de organización, dice, gastos de montaje, gastos de puesta en marcha, capacitación, otros imprevistos, ¿no? Entonces, fíjense que este tipo de inversiones, ¿no? Son un tanto especiales y tienen una característica, ¿no? Que son intangibles, ¿no? Que no se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, alguien hace un estudio para determinar, ¿no? Bueno, el otro día estaban buscando una empresa ¿no? Que haga un estudio para determinar cuánto se flecta, ¿no? La pasarela del puente Tajarete, ¿no? Entonces, el estudio, bueno, si hay una empresa o alguien que se va a adjudicar eso, va a hacer el estudio y va a entregar un documento, ¿no? Pero dentro del documento está el estudio, ¿no? No se puede tocar el estudio, ¿no? Es intangible, ¿no? La capacitación, ¿no? Uno podrá palpar la capacitación, ¿no? De repente puede asistir, ¿no? No lo podemos tocar, pero sí lo vamos a notar, ¿no? Cuando los trabajadores sean capacitados por ejemplo, en prevención contra incendios, ¿no? Etcétera. Los gastos de puesta en marcha, ¿no? Entonces, una vez que se haga el gasto de puesta en marcha, alguien podrá ir a tocar la puesta en marcha, ¿no? Seguramente va a tocar las máquinas, ¿no? Pero estos son intangibles, ¿no? No se pueden tocar, ¿no? Entonces, la principal característica para diferenciar entre estas dos, ¿no? Porque hay mucha confusión a veces, ¿no? En que estas inversiones diferidas son estudios, son intangibles, ¿no? Y tienen mucho valor, por si acaso también, ¿no? Aquí vemos una manito que está haciendo un estudio, ¿no? Está haciendo un cálculo. Entre tanto, estas inversiones fijas son tangibles, se pueden tocar, ¿no? Y además que estas pierden su valor también, ¿no? Ok, entonces hay otro grupo de inversiones, ¿no? En este caso, a ver, lo vamos a rayar con este color, café, ¿no? Es el capital del trabajo, ¿ya? El capital del trabajo, bueno, es ese dinero que nos ayuda a movilizar todo, ¿no? Es como cuando alguien, ¿no? Se compra un vehículo, ¿no? Último modelo, lo mete a su garaje y los vecinos notan que no lo saca, ¿no? No viaja, no sale ni al trabajo, nada, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿y por qué no sacas tu vehículo que te has comprado, ¿no? Y dice, es que no tengo para la gasolina, ¿no? Entonces le falta capital de trabajo. ¿Ya? El capital de trabajo es también un activo, ¿ya? Y es importante, ¿no? Es importante, ¿no?
se dice que el capital de trabajo puede movilizar al inmovilizado, ¿no? Así dicen los contadores, ¿no? Puede movilizar al inmovilizado. ¿Quién es el inmovilizado, no? Son la inversión fija, ¿no? Son las máquinas, ¿no? Son los terrenos, las construcciones civiles, vehículos, etcétera, ¿no? Entonces puede movilizar a estos, ¿no? El capital de trabajo. Entre los principales ejemplos están, ¿no? Esta caja chica, por ejemplo, ¿no? Dinero, ¿no? Para el capital de trabajo. Están inventarios de materia prima, ¿no? De materia prima, materiales, etcétera, ¿no? Están cartera, que es otro tipo de dinero también, etcétera, ¿no? Entonces hay capital de trabajo, ¿no? Entonces esto es el que falta, ¿no? Y entre estos tres, ¿no? Ya se puede, ¿no? Empezar a producir, ¿ya? Ok, a ver, hasta aquí, bueno, avanzaremos un poco más, luego vamos a abrir tiempo de preguntas, ¿no? Terminaré de explicar lo que es estos tres activos, ¿no? Ok, bueno, a pesar que aquí he explicado de manera un poco detallada, vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿no? Respecto a esto. Si es que falta algo que mencionar, lo vamos a mencionar, a ver. Aquí, la inversión fija. Ya. Aquí nos dice que son obras físicas, de eso ya hemos dicho. Vamos a borrar esto. A ver, vamos a usar tal vez solamente un puntero, ¿no? Aquí dice obras físicas, ¿no? Obras físicas, estamos hablando de construcciones, ¿no? Ya. Aquí dice, ¿no? Que cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de ser transado en forma continua durante el horizonte de planificación, solo en el momento de su adquisición o transferencia a terceros, ¿no? Nos dice que este gasto es el primero y es un gasto fuerte que se hace al principio, ¿no? Por ejemplo, los terrenos se compra una sola vez, ¿no? Generalmente los proyectos compran terrenos grandes, ¿no? En lugares alejados y grandes, ¿no? La construcción de galpones se hace de una sola vez, ¿no? Al principio. Después hay algunas ampliaciones, ¿no? Las máquinas, la mayoría de las máquinas, o al menos las más importantes, se compra al principio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice por aquí. A ver, algo más. Ya. Aquí dice, ¿no? O que la inversión fija, ¿no? Dice que el proyecto no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello perjudique la actividad productiva, ¿no? Entonces, este es algo también para identificar, ¿no? Dice que no podemos deshacernos fácilmente de las inversiones fijas sin que ello nos traiga un perjuicio. Imagínense, ¿no? Que una empresa tenga que desprenderse de sus máquinas, ¿no? Bueno, sería, ¿no? Sería algo grave, ¿no? Entonces, dice que la producción está seriamente comprometida con la inversión fija, ¿no? Hay algunos, bueno, los bancos ahora ofrecen un sinfín de créditos y ofrecen financiamiento a microempresarios con garantía de sus máquinas, ¿no? Si una microempresa tiene máquinas, las puede presentar como garantía para sacar financiamiento, ¿no? Pero esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque si no logra pagar, ¿no? Sus cuotas, le pueden embargar su máquina, ¿no? Se lo puede llevar el banco, ¿no? Y ahí sí que va a estar frito, ¿no? A ver, tal vez otra característica más. Aquí dice que la inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de la depreciación, ¿no? Entonces, la inversión en activos fijos, ¿no? Se puede depreciar, ¿no? Entonces, la depreciación es la pérdida de valor, pero vamos a ahorrar cada año para comprar una máquina, ¿no? Imagínense que alguien tenga bueno, alguien compre una máquina, ¿no? Que va a durar 7 años, es un horno,
Y bueno, la máquina dura 7 años, ¿no? Hasta 8 años, ¿no? Pero la empresa no ha previsto, no ha depreciado, ¿ya? No ha ahorrado cada año para comprar otra máquina en el año 8, ¿no? Y sucede que en el año 8 la máquina ya ha llegado al final de su vida útil y luego, ¿qué vamos a hacer, no? La empresa no tiene dinero para comprar esa máquina, ¿no? Porque debería haber ahorrado, ¿no? Nos dice que la inversión en activos fijos se puede recuperar, ¿no? Es más, ¿no? Al final del proyecto se puede vender esas máquinas, ¿no? En el estado que esté. A ver, dice aquí, las inversiones fijas que tienen vida útil mayor a un año se deprecian, ¿no? Ok, los terrenos son los únicos activos que no se deprecian, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Ok, algunas consideraciones, ¿no? Para identificar. Vamos al segundo, inversión diferida. En este caso, ¿no? La inversión diferida nos dice que se caracteriza por su inmaterialidad, ¿no? Dice que no se puede tocar, ¿no? Son intangibles o inmateriales, ¿no? Y son derechos adquiridos o servicios necesarios, dice, ¿no? Que no están sujetos a desgaste físico, ¿no? Porque no son físicos, ¿no? No se pueden tocar. Entonces, eso es la característica, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Nos dice que son trabajos de investigación, ¿no? Estudios, gastos de organización, supervisión, gastos de puesta en marcha, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica, capacitación de personal, imprevistos, gastos de patentes, licencias, etcétera, ¿no? Nos da algunos ejemplos. A ver, aquí dice que para recuperar el valor monetario de estas inversiones se incorporan en los costos de producción el rubro denominado amortización diferida, ¿no? Entonces, algunos libros incluyen esto, algunos no, ¿no? Pero se podría recuperar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos recuperar el gasto que hemos hecho en capacitación, en puesta en marcha, ¿no? Podríamos incluir esa inversión que hemos hecho, lo podríamos incluir en el costo de producción, ¿no? Entonces lo estaría pagando el cliente, ¿no? Poco a poco, y al final del proyecto llegaríamos a recuperar, ¿no? Con la amortización diferida, ¿no? Ok. Ok, vamos. Bueno, aquí hay un gráfico, ¿no? De algunos ejemplos de la inversión fija y la inversión diferida, ¿no? Tangible e intangible. En la inversión tangible están los materiales, están terrenos, edificios, como hemos dicho, construcciones, equipos diferidos, infraestructura, ¿no? Mientras que en los intangibles están investigaciones y estudios, derechos, obligaciones, ¿no? Ok. Bueno, hasta aquí, a ver, hasta aquí. Iremos con algunas participaciones, ¿no? En el libro, no del doctor, no, el libro, vamos a ver, por aquí tenemos el libro. Bueno, hay una lista, bueno, están los ejemplos, ¿no? Hay una lista de activos fijos y activos diferidos, les voy a leer, ¿no? Y lo he reunido para hacer una lista más o menos, ¿no? De todos los activos, ¿no? ¿Alguien está con el libro? ¿Alguien quiere participar? Levante la mano o diga yo. Ingeniero, yo estoy con el libro. Ya. Andate a la página 116, por favor. 116, ingeniero. Ya. Empezar a leer los ítems de la inversión fija, solo de la inversión fija. Inversión fija. Terrenos, infraestructura productiva, construcciones, maquinaria y equipo, vehículos, mobiliario y equipos de oficina. Eso sería, ingeniero. Ahí nomás. Ahora andate a la 118, otra vez el activo fijo ley.
menos el tercero, porque ya hemos mencionado. 118. Activo Sí. fijo. Construcciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres, accesorios industriales. Ok, ahora ándate a la 119 y lee los dos activos fijos menos maquinaria, porque ya hemos mencionado. Equipos y herramientas, vehículos pequeños. Ya. Ok, y ahí falta herramientas industriales más, ¿no? Fíjense que esos activos, ¿no? Se pueden tocar, ¿no? Y ahí más o menos he resumido todos los activos que están, por lo menos en este libro, ¿no? Ya, ok. ¿Cuál es tu nombre? Velarde Ramos César Eric. Ok. A ver, espera un ratito, voy a buscar la lista y te anoto. Y esta prácticamente es la última, bueno, este ya es el tercer parcial, ¿no? Ya, ok, Velarde César. Voy a anotar. ¿Alguien más está con el libro? ¿Otra persona? Sí, aquí, ingeniero. Ya. Ahora tú vas a leer los activos diferidos. Ándate a la página 116 y lee los activos, la inversión diferida. Investigación y estudio, gastos y gasto de puesta de marcha, gasto de asistencia técnica. Ok, ahora ándate ahí atrásito a la página 118 y lee los activos diferidos, ¿no? Son tres. Ya, gastos de constitución, gastos de capacitación, gastos en licencia y patentes. Okay. Ahora Después, a la 119 y lee los dos activos diferidos. gastos en preinversión, gastos de capacitación. Ok, ¿no? Entonces, esos son los activos diferidos. ¿Cuál es tu nombre? Yucra Alejo. Yucra Alejo. Ok, más un punto. Ya, esto ya es para el tercer parcial. Una persona más, ¿alguien más? Ingeniero. Ingeniero. Ya, la primera señorita. Yo ingeniero. Yo ingeniero. ¿Y qué vamos a ver? A ver. Bueno, son dos. Una señorita primero lea la 116, el capital del trabajo. Disponible en efectivo, materia prima e insumos, otros gastos. Ya, ok. Ahora a la 118 y lee el capital de trabajo. Mano de obra, materia prima, insumos y servicios auxiliares. Ok. Entonces, a ver, el nombre de las dos participantes, por favor, para que anote. Machaca, Vidal, Micaela, Victoria. Ustares, Marañón, Vidal, Micaela, Victoria. Ya, Machaca y Ustares, se escuchó, es correcto, ¿no? Gutiérrez Aramayo, Sí. ingeniero. Ya, ok. Ya, ok. Ahí voy a agregar yo a servicios auxiliares, imprevistos, a pesar que ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, ustedes en el libro pueden encontrar más ejemplos, ¿no? Ya. Ok, bueno, nos quedan 5 minutos de reunión. Si se corta, se vuelven a conectar, por favor. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, el capital del trabajo, ¿ya? En esa parte, el capital del trabajo, ¿no? Nos dice que son aquellos recursos que el proyecto requiere para atender las operaciones y la producción, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, puede estar expresado en dinero, ¿no? Aquí nos dice que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto, ¿no? Es decir, este capital de trabajo, ¿no? A ver, algo más. Aquí dice que comience a funcionar el proyecto, es decir, financiar la producción antes de percibir los ingresos, ¿no? Entonces, este capital de trabajo es como la gasolina del vehículo, ¿no? Que empieza a hacer funcionar todo
Y una vez que tengamos la producción, que vendamos esta producción, ¿no? Entonces las ganancias de eso se va a ir para reponer el capital de trabajo, ¿no? Es un término bastante usado que usan, ¿no? Los comerciantes, ¿no? Entonces ellos indican, ¿no? Que van a surtir su mercadería porque ya han conseguido un capital, ¿no? Un capital. Se están refiriendo al capital de trabajo. A ver, aquí hay algo importante. Nos dice, ¿no? Que a diferencia de la inversión fija y la diferida, este capital de trabajo no puede recuperarse por los mecanismos que se ha mencionado, ¿ya? Este capital de trabajo, ¿no? Se puede resarcir, es decir, recuperar en su totalidad a la finalización del proyecto, ¿no? Entonces, este capital de trabajo, bueno, se va a empezar a gastar a principio de año y se puede recuperar a medio año. A medio año se va a volver a gastar y se va a recuperar a final del año, ¿no? Al principio del año siguiente se va a volver a gastar y se va a recuperar a medio año, etcétera, ¿no? Entonces el proyecto tendría un ciclo para el capital de trabajo de 6 meses, ¿no? Pero al final del proyecto, esto se va a recuperar en su totalidad, dice, ¿no? El capital de trabajo, ¿ya? Ese es su mecanismo, ¿no? De recuperación. Aquí tal vez algo más que nos dice. Ya. Bueno, habla solamente, ¿no? De lo que les había dicho, ¿no? De lo necesario que es el capital de trabajo, ¿no? Para el normal funcionamiento de operación de la empresa, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a acabar con esto. Esta primera parte, el capital de trabajo, y son algunos ejemplos, ¿no? Bueno, en este caso están compuestos por tres, ¿no? Por tres cuentas principales, ¿no? El capital de trabajo se divide en existencias, ¿no? Dentro de existencias están inventarios, materiales diversos, materia prima, productos intermedios, productos finales, stock y otros, ¿no? Son existencias, ¿no? Como activo, más o menos, ¿no? Pero cualquier dato se va a gastar esto, ¿no? Se va a utilizar. Otros son disponibles, ¿no? Que están ahí, es cash, ¿no? Lo tenemos en el bolsillo, caja chica y bancos, ¿no? Es dinero que está ahí, ¿no? Para gastarlo, está disponible, ¿no? Cualquier dato. Es como la billetera, ¿no? No, cuando uno sale del paseo con la familia, por ejemplo, al estadio o alguna feria, uno tiene disponible, ¿no? Tiene dinero para gastar, ¿no? Es algo similar. El tercer grupo nos dice que son exigibles, ¿no? Que son cuentas por cobrar y créditos de proveedores, ¿no? Fíjense, ¿no? Que son cuentas por cobrar, ¿no? Bueno, vamos a tener que vender a alguien a la note, como decimos, y estos son cuentas por cobrar y se considera también como un activo, ¿no? Como un capital de trabajo, ¿no? Porque cualquier dato nos van a pagar, ¿no? Y se va a convertir en disponible, ¿no? Y si compramos materia prima, se va a convertir en exigible, ¿no? Los créditos de proveedores, ¿no? Si alguien nos ha dado crédito, entonces, bueno, eso también es exigible, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí las inversiones. Aquí tenemos algo de la relación entre las inversiones, algunas ecuaciones para calcular las inversiones, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a ver y entramos con métodos del cálculo del capital del trabajo. Bien, ok, entonces nos volvemos a conectar, por favor. Recording stopped.
Ya. Ok, entonces vamos a empezar la segunda parte de la clase. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Ya. Ok, entonces, bueno, empezamos con la segunda parte. ¿Me confirman, por favor, la pantalla e iniciamos? Ahora se ve, ingeniero. Ya, ok. Entonces, los métodos para calcular el capital de trabajo, bueno, en este caso hay dos, ¿ya? Bueno, hasta tres. Y el más conocido, el que se aplica más, es este periodo de desfase, ¿no? Que nos permite calcular el capital del trabajo, ¿no? Desde el instante en que se compra las materias primas, ¿no? El capital de trabajo es para comprar materia prima, combustible y etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, desde ese momento, ¿no? Hasta recuperar, ¿no? El capital de trabajo mediante la venta del producto, ¿no? Desde ahí. Entonces, este tiempo se conoce como periodo de desfase, ¿ya? Y se puede calcular, bueno, aquí una ecuación para calcular, nos dice que el capital de trabajo es el costo total del año dividido entre 360 días y multiplicado por el número de días del ciclo productivo, ¿no? Entonces es una fracción de tiempo nomás y nos está calculando, ¿no? Ok. Otro método, ¿no? Que se usa es el método cociente, ¿no? Que lo usan generalmente los contadores. Nos dice que el capital de trabajo es el activo cociente menos el pasivo cociente, ¿no? El activo cociente son las cuentas por cobrar, caja, ¿no? Existencias, etcétera, ¿no? Es todo lo activo, ¿no? Lo que tenemos. Y el pasivo cociente son aquellas deudas que tiene la empresa, ¿no? Y que tiene que pagar, ¿ya? Aquí tenemos una tablita para calcular el método por activo cociente y el pasivo cociente, ¿no? Entonces es solamente una tablita donde se llenan estos datos, ¿no? Ok. El otro, bueno, esto es lo mismo. A ver, algunas consideraciones para el capital del trabajo. Nos dice que no debemos tomar en cuenta, ¿no? Los intereses ni la depreciación, que al programar la producción dependerá del inversionista, ¿no? Que los activos cocientes están en función de la producción, ¿no? Si es continua o es variable, ¿no? Entonces son algunas consideraciones también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que la producción no sea continua, ¿no? Que sea variable, ¿ya? Entonces esto dificulta más, ¿no? La recuperación del capital de trabajo. Bueno, hasta ahí lo que es el capital de trabajo, ¿ya? Y hasta ahí, bueno, esto más, ¿no? De las inversiones, ¿no? Para concluir con esto de las inversiones, ¿no? Vamos a ver el cronograma de inversiones. Bueno, esto ya hemos explicado con bastante detalle, ¿no? En el estudio técnico, ¿no? Tenemos que hacer un cronograma, ¿no? Para la ampliación de las inversiones, ¿no? Hay que estimar en el tiempo, ¿no? Las inversiones fijas, las diferidas y el capital de trabajo, ¿no? Porque las tres podrían ampliarse, ¿no? Es más, ¿no? Las tres se amplían. Ya. A ver, aquí nos dice que el cronograma de inversiones de la preoperación, ¿no? En este caso, esta etapa no inicia desde que, ya, se inicia desde el primer desembolso, dice, hasta que el proyecto entre en funcionamiento, ¿no? Durante la vida preoperativa, el proyecto solo tiene desembolsos, ¿no? Solo tiene gastos, ¿no? Imagínense, vamos a hacer el montaje de una planta y desde el momento que compramos el terreno y colocamos la primera piedra para la construcción del muro perimetral o algo, desde ahí empieza, ¿no?
la inversión, ¿no? Y bueno, en ese tiempo que va a durar el montaje, ¿no? Las máquinas, pruebas, capacitación, hasta que salga el primer producto, en ese tiempo todo es gasto, por si acaso, todo es gasto, ¿no? Y vamos a tener trabajadores, ¿no? Y tenemos que pagar sueldos, ¿no? Porque nadie nos va a esperar nada, ¿no? No va a haber nada de ingresos, todo va a ser gastos, ¿no? Entonces, con la venta del primer producto, dice, ¿no? Nos dice que del monto total de la inversión, el monto más significativo, ¿no? Es decir, la mayor inversión se realiza en la etapa preoperativa, ¿no? Presentándose casos extremos donde el 100% de la inversión se efectúa en esta fase. Este periodo generalmente la inversión mayor es la fija, ¿no? Imagínense, bueno, yo estaba en el montaje de la planta de cloruro de potasio en litio con Comibol y yo llegué el 2011, a principios del 2011, no, 2010, en el segundo semestre, ¿no? Y hasta que me fui en el 2000, a finales del 2011, estaba casi un año, ¿no? Bueno, hemos hecho montaje, ¿no? Estamos haciendo montaje y bueno, antes que llegue yo ya habían pasado 7 años que estaban ya en montaje. Y después que me fui, creo que tardaron 3 años más en estar en montaje, ¿no? 5 más 3 más 1 que estaba, unos 9 años. Imagínense, ¿no? 9 años de montaje, 9 años de gastos, ¿no? Entonces, eso solo se puede explicar en la empresa pública, por cierto, ¿no? En las empresas privadas es más rápido, ¿no? El montaje. El cronograma de la inversión operativa, ¿ya? Entonces, esto no se inicia desde el momento en que el proyecto entra en operación y termina al finalizar la vida útil del mismo, ¿no? Entonces, esas preguntas, bueno, van a entrar, ¿no? En la evaluación teórica, ¿no? Por ejemplo, podría preguntar, ¿no? La inversión operativa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la inversión preoperativa, ¿no? Ok, entonces esta inversión es generalmente de ampliación, ¿no? Comienza desde que empieza a producir hasta que se va a cesar el proyecto. Entonces, durante esta etapa operativa, ¿no? Nos dice que se llevan a cabo inversiones en activos fijos, ¿no? Como ampliación de planta, reposiciones en plazo de activos, ¿no? Etcétera, ¿no? Se efectúa inversión inicial en capital de trabajo, ¿no? Una ampliación del capital de trabajo, imagínense, ¿no? Imaginen que tengamos, ¿no? Que hagamos un contrato para exportar cereales a algún país, entonces vamos a necesitar dinero para ampliar, ¿no? Nuestro capital de trabajo. Entonces, aquí tenemos un cronograma consolidado de inversiones donde nos muestra, ¿no? Las inversiones en las dos fases, ¿no? En la etapa preoperativa y en la etapa de la operación. Y también nos muestra la inversión fija, diferida y el capital de trabajo, ¿no? Y es para todo este periodo porque en esta etapa preoperativa es en el montaje que se va a hacer la ampliación, perdón, la inversión inicial, ¿no? En esta etapa operativa es en los años donde se va a hacer ampliaciones, ¿no? Fíjense que aquí maquinaria y equipo, ¿no? Se va a ampliar en el año 2, 50%, dice, ¿no? Que en esta parte vehículos en el año 3 se va a ampliar también, ¿no? Y algunos van a llegar al 100% de su inversión recién en el año 4, ¿no? Y otros van a llegar al 100% en el año 0 mismo, ¿no? Entonces, esto también se puede, ¿no? Se puede programar, ¿no? ¿Cuándo vamos a comprar, ¿no? Los activos. Ok, hasta aquí las inversiones, prácticamente, ¿no? Las inversiones es la mitad del tema, ¿ya?
Y la otra mitad es el sistema de amortización, ¿ya? En esta parte, ¿no? El financiamiento del proyecto. ¿Ya? Como habíamos dicho, su finalidad es analizar, ¿no? De dónde vamos a recibir el dinero, de dónde vamos a sacar el dinero, quién nos va a dar el dinero para comprar todo eso que hemos mencionado hasta hace un momento, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién nos va a dar ese dinero, no? Ese es un problema. Ahora, el otro es, ¿no? Que el dinero que nos van a dar, ¿no? Se tiene que pagar, ¿no? Porque nadie nos va a regalar nada, ¿no? Entonces, estos créditos o préstamos, ¿no? Hay que devolverlos. Quien recibe el dinero debe de devolverlo en el futuro, dice, ¿no? Entonces, obvio, ¿no? Vamos a recibir un dinero y tenemos que devolverlo, ¿no? Muchas veces y no es al final, ¿no? Sino es paulatinamente, ¿no? Y no solo devolverle el dinero, también pagar el costo del dinero, ¿no? Porque alguien hubiese hecho algo mejor, ¿no? Con su dinero que prestarnos tal vez, ¿no? Aquí hay fuentes de financiamientos, ¿no? Hay dos, las principales, ¿no? Son las internas y las externas. Las internas, ¿no? Son financiamientos de aporte propio, por si acaso, ¿no? Es nuestro mismo dinero. Si nos juntamos, ¿no? 5 personas del curso, ya del paralelo, y decidimos invertir en un proyecto, ¿no? Que cuesta un monto de dinero y cada uno va a aportar, ¿no? Entonces, eso es financiamiento interno, ¿no? Es de fuente interna, ¿no? Es aporte del inversionista. Y esto puede destinarse, dice, a inversión fija, diferida y capital de trabajo. A ver, algo más de la inversión interna. No, nos dice que podemos reinvertirlo, ¿no? En otros proyectos. ¿Ya? Ya, ok. En cuanto a las inversiones internas, seguimos. Hay algunas ventajas, ¿no? Cuando el dinero que vamos a invertir es de nosotros mismos, ¿ya? Por ejemplo, hay flexibilidad financiera, dice, ¿no? Hay flexibilidad financiera. Entonces, no hay problemas, ¿no? No hay muchos problemas en los pagos, ¿no? En los pagos de intereses, como amortizaciones, etcétera, ¿ya? Cuando el dinero es externo, es del banco, entonces ahí es un problema, ¿no? Porque hay que cumplir cada mes y etcétera, ¿no? Pero si el financiamiento es interno, entonces hay más flexibilidad, ¿no? En esto. Algunas desventajas tal vez, ¿no? Bueno, algunas desventajas tal vez que no vamos a poder, ¿no? Por ejemplo, el banco identifica, ¿no? A los clientes que pagan, ¿no? Y les llaman y les ofrecen otro crédito, ¿no? Si alguien saca un crédito y ya ha pagado el 50% de sus cuotas sin atrasarse, entonces el banco ya te busca, ¿no? Para ofrecerte otro crédito más, porque eres un buen cliente, ¿no? Porque estás devolviendo, ¿no? Entonces, recurrir a un financiamiento interno dice que es perderse de estas oportunidades que da el banco, ¿ya? Financiamiento externo, ¿ya? Bueno, en este caso el financiamiento externo, ¿no? Es el que viene de terceras personas, ¿no? Pueden ser instituciones bancarias, los bancos, ¿no? Algunos organismos internacionales, ¿no? Como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y etcétera. Hay otros más, ¿no? Que ofrecen financiamientos, ¿no? Externos. ¿Ya? Entonces, estos capitales pueden ser, ¿no? A corto plazo, mediano plazo y largo plazo también. Aquí dice que para financiar el capital de trabajo generalmente se acude a créditos de corto plazo y también que las inversiones fijas y diferidas se cubren con créditos a mediano plazo o largo plazo, ¿no? Es decir, no, el crédito, ¿no? Si hay un crédito que es a corto plazo, entonces lo tenemos que invertir en capital de trabajo, ¿no? Porque este se va a recuperar pronto, ¿no?
Pero si hay créditos a mediano o largo plazo, mejor lo invertimos en inversión fija y en inversión diferida, ¿no? Porque esto vamos a recuperar al final, ¿no? Al final del proyecto. Aquí tenemos el porcentaje, ¿no? De fuente de financiamiento, ¿no? La estructura de financiamiento sería. Aquí nos dice que la inversión fija, ¿no? Que el aporte propio es 35.40% y la inversión externa es el 64%, ¿no? En esta torta. Y nos dice que está distribuido así, ¿no? Que la mayoría de la inversión fija, ¿no? Está distribuido en, a ver, ¿en qué? A ver, vamos a ver esto, inversión diferida, el 60% está en activo fijo, ¿no? En inversión diferida está otro tanto. Y en capital de trabajo está más inversión externa, ¿no? Ok, ¿no? Entonces esto lo podemos distribuir, ¿no? Según conveniencia, ¿no? Tomando en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Aquí dice financiamiento externo, ¿ya? Bueno, las fuentes de financiamiento externo, ¿no? Se clasifican en fuentes duras, ¿ya? Fuentes duras, así se conoce, ¿no? Cuando necesariamente las tasas de interés son altas, ¿no? Como en los bancos, ¿no? Bueno, el banco es el peor lugar donde uno puede prestarse para hacer inversión, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Las garantías que hay que presentar, ¿no? Los intereses que hay que pagar, las cuotas que hay que llevar, ¿no? Y no hay que atrasarse en ninguna, ¿no? Entonces estaba comentando con una ingeniera el otro día y me dice, me das todavía el crédito que tengo del banco, ¿no? Estoy llevando cada mes, no sé, 4.500, me dice, pero de ahí me he enterado que solamente 1.500 estoy devolviendo y todo el resto es interés, es para el banco, dice, ¿no? Entonces ella estaba tratando de buscar dinero de otro lado para devolver lo más antes posible al banco, ¿no? Esas son fuentes duras, ¿ya? Fuentes concesionales, dice, ¿no? Las tasas de interés son nominales, bajas, ¿no? Como en las entidades de apoyo, etc. ¿Ya? Hay algunos bancos, ¿no? Que trabajan con financiamiento a fondo perdido, ¿ya? Esas son fuentes concesionales, ¿no? Ok, vámonos con el plan de financiamiento, ¿no? Vamos a hacer un plan de financiamiento. Bueno, vamos a establecer en qué condiciones, ¿no? Nos están prestando el dinero, ¿ya? Entonces vamos a ver primero el periodo del préstamo, ¿ya? ¿En qué tiempo va a ser, no? Si va a ser corto, mediano, largo, etcétera, ¿no? ¿Qué garantías nos están pidiendo, por si acaso, no? ¿Qué garantías nos están pidiendo, no? ¿Qué intereses nos están aplicando? ¿Ya? Y si hay algún año de gracia, ¿no? Algún tiempo de diferimento. Es decir, algunos bancos tienen créditos con años de gracia, ¿no? Es sabido que el proyecto no está produciendo, que estamos en montaje y que no vamos a poder devolver, ¿no? Entonces el banco dice, no hay problema, les vamos a perdonar 2 años, ¿no? De 2 años que ustedes solo van a cancelar el interés, ¿no? Y no nos van a devolver nada todavía, ¿no? Bueno, pero el interés hay que pagar, sigue, ¿no? El interés es el dinero para el banco, por si acaso, ¿no? Y la amortización es el dinero que estamos devolviendo, ¿no? Pero con 2 años de gracia, dice, ¿no? Entonces, ya. Aquí dice que el capital adquirido vía préstamo se devuelve mediante pagos periódicos, ¿no? Que el capital que nos vamos a prestar del banco vamos a devolver cada mes o cada semestre o cada año, ¿no? Para financiamientos grandes, ¿ya? Dice que vamos a amortizar parte del capital cancelando intereses, ¿no? Esto vamos a explicar enseguida. Amortización, ¿ya? Sistema de amortización. Entonces, ¿qué es la amortización, no? Su concepto nos dice, ¿ya?
¿qué es la extinción gradual de la deuda, no? Que es que poco a poco vamos a pagar la deuda, ¿ya? Entonces, la amortización corresponde a la devolución de una parte del capital, ¿no? Que se llama saldo adeudado. Hay dos componentes, ¿ya? Del préstamo. Una parte es la amortización y otra parte es el interés, ¿ya? Entonces vamos a ver estas dos. Ya. Aquí nos habla, ¿no? Nos dice que el monto, ¿no? Que la cantidad o valor monetario establecido bajo modalidades de cálculo, ¿no? Porque nos van a calcular, ¿no? Para ser devueltos en un plazo fijo o variable, ¿no? De acuerdo a las políticas del banco, ¿no? A las políticas del banco. A ver, no, esto... sí, a las políticas del banco. Estamos aquí en amortización. Ya. Siendo este monto una parte de la renta de la empresa y otra parte del monto principal del saldo adeudado. ¿Ya? Es decir, que vamos a devolver eso, ¿no? Y vamos a llevar el interés también, ¿no? La amortización, ¿no? Es, bueno, yo lo relaciono mucho, ¿no? Con la palabra amortiguador, ¿no? Que es como un resorte, ¿no? Que va a evitar algo, ¿no? Que va a amortiguar la caída, ¿no? Entonces, la amortización es el pago gradual de la deuda, ¿ya? Quiere decir que vamos a devolver poco a poco, vamos a amortizar, ¿no? Vamos a devolver poco a poco. Pero esta es una parte, ¿no? De todo el dinero que voy a llevar al banco, porque otra parte es el interés que voy a llevar. Entonces, el interés nos dice que es el monto de dinero que se paga, ¿no? Por el empleo del capital solicitado, ¿ya? Es decir, alguien nos va a prestar dinero, pero hay que pagarle por habernos prestado dinero, ¿no? Porque le hubiese podido prestar a otra persona, ¿no? Y le hubiese pagado un interés tal vez mayor, ¿no? Entonces, el interés es eso, ¿no? Es el dinero que nosotros estamos pagando, ¿no? Por prestarnos el dinero, por usar el dinero ajeno, ¿no? Por así decirlo. Ya. Entonces aquí nos dicen, ¿no? Que es el monto de dinero que paga el proyecto por el uso del capital adquirido en forma de préstamo. ¿Bien? Según el costo de oportunidad, dice, ¿no? El costo de oportunidad, ¿no? ¿Oportunidad de quién? Del prestamista, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? Que le hubiese prestado a otra persona, ¿no? O que hubiese invertido en algo más, ¿no? Entonces nosotros le vamos a pagar un interés, ¿no? Por haber perdido ese costo de oportunidad, ¿no? Ok. Vámonos ya ahora con el sistema de amortización. El sistema de amortización es un método, ¿ya? Por el cual un capital no es prestado, ¿no? Y es devuelto por una sucesión de pagos o cuotas, ¿ya? Es decir, en cuotas vamos a llevar, ¿no? El dinero al banco. Entonces, este sistema de amortización se establece en el contrato, por si acaso, ¿ya? En el contrato. Donde está establecido, ¿no? ¿Qué monto va a amortizar, en cuánto tiempo, en qué años? Y también los intereses que va a pagar, ¿no? Por dicho préstamo. Entonces, eso está establecido en ese contrato, ¿no? Contrato de préstamo, ¿ya? Ahora, vamos con los tipos de amortización que hay, ¿ya? Bueno, hay tres, ¿no? Los más conocidos son de cuota fija, este es el más conocido, cuota fija, otro amortización fija y otro el sistema americano, ¿ya? Que no es muy utilizado. Entonces, vamos con el primero, el sistema de amortización constante, ¿ya? O método alemán le llaman también. Entonces, este sistema, ¿no? Nos dice que lo que varía, ¿ya? Que la amortización,
Bueno, sistema de amortización constante, dice, ¿no? ¿Qué es constante? Que la cuota varía a lo largo del préstamo, ¿no? La proporción que se paga de capital se mantiene constante, dice. Se mantiene constante. A ver, veamos con un ejemplo un poco más gráfico, ¿no? Ahí, para verlo. Nos dice que aquí, ¿no? La cuota, que la amortización es constante, ¿ya? La amortización es el dinero que estamos devolviendo. Y el interés es el dinero que estamos pagando por usar el dinero ajeno, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la amortización es constante. A ver, voy a hacer uso de esto. Fíjense, ¿no? No, mejor una línea. Aquí, esta. Fíjense, ¿no? Es constante, es un monto de dinero. Es un monto de dinero, el mismo monto cada año, ¿no? Que estoy amortizando. Cada año. Estoy amortizando el mismo monto, ¿no? Cada año. Ok. Pero la cantidad que voy a llevar yo al banco, ¿no? Es esta parte. A ver, lo voy a colocar en esta línea amarilla que voy a ensayar aquí, ¿no? Esa es la cantidad total que estoy llevando al banco, ¿ya? Y la flecha roja es la amortización, ¿no? En el segundo año esta cantidad estoy llevando al banco, en el otro año otra cantidad menor estoy llevando al banco y otra cantidad menor, ¿no? Cada vez menor y cada vez menor, ¿no? Ya. Pero la flecha roja es la amortización, es lo que estoy devolviendo al banco. Y la otra, que la vamos a colocar con esta flecha verde, ¿no? Sería el interés. Ahora voy a usar otra flecha más pequeña. Esta flecha verde que estoy colocando aquí es el interés. Fíjense, el interés va reduciendo, ¿no ve? Va reduciendo cada vez, ¿no? Cada vez menos interés, ¿no? Pero la amortización va a ser constante, ¿no? De ahí viene el sistema de amortización constante, ¿no? Y la cuota que voy a llevar al banco va a ir disminuyendo, ¿no? Ok. Interés baja en forma lineal. Ok, entonces eso es el sistema de amortización constante. Y aquí hay un ejemplo que vamos a ver. Vamos a borrar esto primero. Aquí hay un ejemplo. Ok, aquí tenemos el ejemplo del sistema de amortización constante. Fíjense, ¿no? Que es una tablita donde el saldo inicial es 1.000.000. Fíjense, la amortización está aquí. Está presente la amortización aquí y fíjense que es el mismo monto, ¿no? Amortización, ¿ya? Y la cuota que voy a llevar al banco, lo había colocado de color amarillo, me parece, ¿no? Es esto. Esta es la cuota que cada mes estoy llevando al banco, ¿no? Y es la suma, y ahora voy a encesar de color verde, y tal vez no os ahí, pero voy a tratar de colocar este verde. Creo que se nota peor. Tal vez este otro verde, ¿no? Aquí está. Entonces, no, me equivoqué. Este es el interés, ¿no? El interés, ¿no? Entonces, el interés más la amortización, ¿no? Para cada periodo suman a la cuota, ¿ya? Fíjense que la cuota en este cuadro está reduciendo, ¿no? Cada año estoy llevando menos cuota, ¿no? Pero la amortización nos dice que es el mismo monto cada año, ¿no? Está aquí, ¿no? Tal como se ha visto en la gráfica, ¿no? Y haciéndolas esta aquí, ¿no? Saldo inicial, ¿no? La cuota sería el interés menos más la amortización, ¿no? Si suman estos dos es 218.000. Y el saldo final, ¿no? Sería el saldo inicial menos lo que yo he devuelto
al banco, ¿no? Y he devuelto 200.000, ¿no? Porque este otro 18.000 es el interés, ¿no? Es su plata del banco, ¿no? He devuelto 2.000, 200.000. Entonces, al final del año ya no debo yo. Ya no debo 1.000.000, solamente debo 800.000, ¿no? Y ese saldo del final de año se va a ir al periodo 2, ¿no? Que sería el inicio del año 2, ¿no? Entonces el saldo final del año anterior va a ser mi saldo inicial del siguiente año, ¿no? Entonces haciendo las esta, ¿no? Cada año, etcétera, descontando la amortización, voy a llegar en el año 0, en el año 5, voy a llegar a devolver todo el dinero, ¿no? Al banco. Entonces, esto es, ¿no? Y esta amortización se calcula, ¿no? La inversión fija, ¿no? La inversión en este caso, entre el número de periodos, ¿no? ¿En cuántos años queremos amortizar? Ya, ok. Vamos a usar esto. Ya. Avanzaremos. A ver, sistema de amortización constante. A ver, hay algo más que nos quiere decir esto. Algunas consideraciones, ¿no? Nos dice que si bien vamos a ir devolviendo, ¿no? Que al final del periodo prácticamente vamos a amortizar todo, ¿no? Que al final del plazo las cuotas son más accesibles que al inicio. Ya, eso. Eso también. Ya vamos con el segundo método, que sería el sistema de amortización constante que hemos visto. Ya, a ver aquí, por aquí. Sistema de amortización americano. Ya, aquí. Este otro método es el método, ¿no? Es el método americano, ¿ya? Entonces, este préstamo está basado exclusivamente en que el interés, ¿no? Se paga cada año, ¿no? El interés normal, cada periodo, pero se devuelve solamente al final, ¿ya? Es decir, ¿no? Alguien me presta dinero y se lo voy a acabar cuando termine el proyecto. Nos dice que la recuperación del capital es al final del periodo, ¿no? Como dice aquí la gráfica. Aquí tenemos su tabla, ¿no? Su tabla con el mismo monto que hemos hecho el ejercicio anterior, ¿ya? Y aquí, fíjense, ¿no? Que no estamos amortizando nada, ¿ya? No estamos amortizando nada, 0, 0, 0, pero sí estamos pagando intereses, ¿no ves? Y al final, en el último año, vamos a pagar toda la amortización en uno solo. En uno solo, ¿no? Ok. Aquí podemos ver el ejemplo, y ya creo que con esto terminamos, parece, a ver. Este es un ejemplo del sistema americano, ¿no? Que no hemos devuelto nada y al final amortizamos todo, ¿no? Ok. Ya. A ver, algunas consideraciones más tal vez aquí en el sistema americano. Nos dice que es el más simple de todos, ¿no? A ver, ¿qué más? Que solamente se pagan los intereses y hemos dicho que se amortiza al final del periodo, ¿no? El capital, ya. Ok, este otro método es el sistema francés, ¿ya?
Ya. Este método es el más conocido, ¿ya? Este es de cuota constante. Ya, bueno, tal vez ustedes ya lo conocen, es el que se aplica generalmente en el banco, ¿no? Que vamos a llevar el mismo monto de dinero cada mes al banco, ¿no? Mi letra es 1.200 el primer mes y el último mes. Todos los meses 1.200, ¿no? Entonces eso nos sirve a nosotros para ya incluirlo en el presupuesto inclusive de la empresa, ¿no? Ya. Ok, entonces vamos a llevar la misma cantidad de dinero, ¿no? Y una parte va a ser el interés y otra parte va a ser la amortización, ¿ya? Para esto se usa una fórmula que es bastante singular, es esta, para calcular, ¿no? Cuánto va a ser esa cuota que vamos a llevar, ¿no? Y aquí tenemos el mismo ejemplo con los mismos datos. Y fíjense, ¿no? Que aquí la cuota, la cantidad de dinero que estoy llevando al banco, aquí es la misma cada año, ¿no? Pero que el interés va a ir bajando y la amortización va a ir subiendo, ¿no? Como estaba en esta gráfica que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, ese es ¿no? el sistema francés que le llaman también. Algunas consideraciones tal vez, ¿no? Se paga al comienzo del pago el mayor porcentaje de interés, dice, ¿no? Luego ya después ya va reduciendo, ¿no? Ok. Este es el más conocido. Vamos a hacer ejercicios de esto, ¿no? Y en la última diapositiva es las conclusiones, ¿no? Ok, hemos hecho la estimación de las inversiones, la depreciación y ahora vamos a hacer ejercicios, ¿no? De esto, ¿ya? Ok, nos queda menos de un minuto, o bueno, vamos a hacer participación, yo creo que el día lunes, ¿no? En la clase presencial, ¿ya? Bueno, estoy preparando videos, ¿ya? Con todos estos ejemplos y lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Entonces hemos quedado que, bueno, el siguiente lunes vamos a avanzar el tema 7, ¿no? Luego vamos a ver los videos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, parece que ya se va a cortar.